¿Cuántas noches ha tenido que ponerse medias gruesas para poder dormir, aunque la habitación no estuviera tan fría? ¿Cuántas veces tocó sus pies en pleno verano y los encontró helados, como si la sangre se hubiera olvidado de llegar hasta ahí? ¿Le han dicho que es la circulación, que es la edad, que es algo con lo que simplemente hay que aprender a vivir? ¿Ha tomado suplementos, usado cremas, comprado calcetines térmicos y aún así ese frío sigue ahí, puntual, todas las mañanas al levantarse? ¿Alguna vez un médico le preguntó cómo está su digestión cuando usted fue a consulta por los pies fríos? ¿Alguien le explicó que el intestino y la temperatura de sus extremidades podrían estar conectados por un mecanismo fisiológico documentado, concreto y reversible? ¿Y si le dijera que ese frío que siente en los pies desde hace meses o desde hace años no empieza en los pies, sino 3 metros más arriba? Soy el doctor Andrés Belmonte, coloproctólogo, cirujano especialista en enfermedades del intestino, recto y ano, y creador de uno de los canales médicos más importantes del mundo hispano. Aquí solo traemos información basada en la ciencia, sin especulaciones, sin intereses de laboratorios farmacéuticos. Solo la verdad que mereces escuchar. Si esta es la primera vez que me ves y quieres seguir recibiendo información así, sin filtros, sin laboratorios detrás, suscríbete ahora. Es completamente gratis. Y si lo que escuchaste hasta aquí ya te pareció útil, dale like antes de continuar. Eso me ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad me estás viendo hoy? México, Colombia, Argentina, Chile, España. Quiero saberlo. Ver desde dónde llega esta información siempre me alegra el día. Quédate hasta el final, porque voy a revelar el protocolo de 21 días que solo comparto con mis pacientes de consultorio, con dosis exactas, horarios precisos y las señales concretas que le van a indicar día a día que su intestino está respondiendo. Hoy, de forma completamente gratuita, es tuyo. Lo que vamos a hablar en los próximos minutos no es especulación mía. Es fisiología documentada por investigadores como el Dr. Emerald Meyer, de la Universidad de California en Los Ángeles, cuyo trabajo sobre la conexión entre el intestino, el cerebro y la microbiota ha cambiado la manera en que la medicina entiende los síntomas periféricos. Esos síntomas que aparecen lejos del intestino, pero que nacen ahí. El frío crónico en los pies es uno de ellos, y la cadena que lo produce, desde la inflamación intestinal silenciosa hasta la vasoconstricción en las extremidades, es una cadena que usted puede interrumpir. No con medicamentos costosos, no con estudios nuevos, con información, con la información correcta, que es exactamente lo que vamos a darle hoy. Piénsalo conmigo. Los pies fríos casi siempre se atribuyen a mala circulación o a la edad. Es la explicación más común, la más rápida, la que cierra la conversación en el consultorio antes de que realmente empiece. Pero en más de 20 años de práctica clínica, cuando un paciente me describe pies fríos crónicos junto con digestión lenta, pesadez después de comer y un cansancio que no desaparece aunque haya dormido 8 horas, ese patrón se repite con una consistencia que no es casualidad. Esos síntomas no empiezan en los pies. Empiezan 3 metros más arriba. El intestino contiene más de 100 millones de neuronas. No es una cifra poética ni una exageración, es anatomía. Es lo que el Dr. Michael Gershon de la Universidad de Columbia documentó con precisión y que hoy la fisiología llama el segundo cerebro. Y detalle importante, esas neuronas no solo coordinan la digestión, están en comunicación permanente con el sistema nervioso autónomo, es decir, el sistema que regula, sin que usted lo controle conscientemente, funciones como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la dilatación de los vasos sanguíneos en las extremidades. Cuando la mucosa intestinal está inflamada por lo que en medicina llamamos disbiosis, o sea, un desequilibrio en la composición de las bacterias del intestino, esas neuronas empiezan a enviar señales alteradas, señales de alarma, y el sistema nervioso autónomo responde como lo que es,
un sistema de defensa. Desvía recursos hacia los órganos vitales. Contrae los vasos sanguíneos en la periferia. Los pies quedan fríos. No es la edad. Es el sistema nervioso respondiendo a un intestino que lleva meses inflamado en silencio. Lo que casi ningún médico investiga cuando un paciente llega con pies fríos es el estado de la microbiota intestinal, ni la presencia de lo que en fisiología se llama permeabilidad intestinal aumentada, o sea, una mucosa que ha perdido integridad y permite que fragmentos bacterianos pasen al torrente sanguíneo, activando una respuesta inflamatoria sistémica silenciosa y continua. En cambio, se pide un ecodoppler de las piernas. Si sale dentro de rangos normales, se le dice al paciente que es circulación funcional, que es estrés, que es la edad. Y el paciente vuelve a casa con las mismas medias térmicas y sin una explicación real. Eso no es normal, pero es más común de lo que parece. Hace unos meses llegó a mi consultorio una señora de 63 años, de Guadalajara. Llevaba 2 inviernos completos con los pies tan fríos que necesitaba calcetines eléctricos para poder conciliar el sueño. Ya había pasado por un cardiólogo y por un neurólogo. Los estudios habían salido normales en ambos casos. Lo que ninguno de los dos le preguntó fue si tenía gases frecuentes al final del día, si sus heces flotaban con regularidad o si se despertaba cansada aunque hubiera dormido bien. Cuando exploré su historia intestinal, el patrón estaba completo. No era un caso raro. Era un caso no investigado. Hay una manera de entender esto que encuentro muy útil para mis pacientes. El intestino funciona como la sala de calderas de un edificio. Si esa sala tiene un problema interno, corrosión, materiales deteriorados, una falla que nadie vio a tiempo, el calor no llega de manera uniforme a todos los pisos. Los pisos más alejados de la caldera son los primeros en quedarse fríos. Intentar calentar esos cuartos con estufas portátiles puede dar alivio momentáneo, pero no resuelve nada si la sala de calderas sigue fallando. El cuerpo funciona igual, y el intestino es la caldera. Mucho cuidado con esto, porque es el error que veo repetirse con más frecuencia en pacientes que llevan meses buscando una solución sin encontrarla. La mayoría de los adultos mayores de 60 años que tienen pies fríos crónicos están tomando algún suplemento para mejorar la circulación, magnesio, omega 3, ginkgo biloba, o usando cremas vasodilatadoras que el farmacéutico les recomendó con buena intención. Nada de eso es incorrecto en sí mismo, pero si la causa raíz es una disbiosis intestinal activa con inflamación sistémica de bajo grado, esos suplementos actúan sobre el síntoma mientras el mecanismo original sigue operando sin interrupción. Es como poner un ventilador frente a un incendio. El humo se dispersa por un momento. El fuego, no. Para entender por qué ocurre esto, hay que conocer un mecanismo que la medicina convencional raramente explica en una consulta de 10 minutos. Cuando la barrera intestinal pierde integridad, algo que sucede con mayor frecuencia después de los 55 años, especialmente en personas con dieta baja en fibra fermentable y consumo habitual de ultraprocesados, fragmentos de la pared de ciertas bacterias intestinales, llamados lipopolisacáridos o LPS, pasan al torrente sanguíneo. Esto activa de manera continua unos receptores inflamatorios llamados TLR4, es decir, interruptores del sistema inmune que, cuando se encienden de forma crónica, generan una inflamación vascular silenciosa y sostenida. Esa inflamación afecta la elasticidad de los capilares periféricos, especialmente en pies y manos, y reduce la capacidad del cuerpo para dilatar esos vasos en respuesta al frío. El resultado es exactamente lo que usted siente: extremidades que no se calientan, aunque el resto del cuerpo esté bien. Estudios multicéntricos realizados en centros serios de Estados Unidos, Europa y Japón han documentado esta conexión entre permeabilidad intestinal aumentada, niveles elevados de LPS circulantes y disfunción microvascular periférica. No es especulación mía, es fisiología documentada. Mira qué interesante. Hace 60 años,
la dieta promedio de un adulto latinoamericano incluía entre 35 y 50 gramos diarios de fibra fermentable. Venía de las legumbres, de las tortillas de maíz nixtamalizado, de las verduras de temporada, de las frutas enteras que se comían con cáscara porque así las daba el campo. Hoy, el promedio está por debajo de 15 gramos diarios. Esa diferencia no es un dato menor, porque la fibra fermentable es el alimento primario de las bacterias intestinales que producen butirato, un ácido graso de cadena corta que mantiene íntegra la mucosa intestinal y regula la respuesta inflamatoria en todo el organismo. Sin butirato suficiente, la mucosa se adelgaza, la permeabilidad aumenta y el ciclo inflamatorio se activa. El abuelo no tenía pies fríos crónicos a los 65 años porque su intestino recibía todos los días lo que necesitaba para mantenerse estructuralmente sano. No era genética, era alimentación. Lo simple, cuando se hace bien, funciona. Hay una señal que el espectador puede observar esta semana sin gastar nada y sin necesitar ningún estudio. Preste atención a sus heces durante 3 días consecutivos. Si flotan con frecuencia, si tienen un olor más intenso de lo habitual, si alternan entre días de estreñimiento y días de evacuación suelta, o si nota que tarda más de 48 horas en evacuar después de una comida copiosa. Esas son señales de que la fermentación bacteriana en su intestino no está en equilibrio. Por sí solas, no indican una enfermedad grave, pero en combinación con pies fríos crónicos y fatiga que aparece después de comer, forman un patrón intestinal que vale la pena atender antes de que avance. El cuerpo avisa antes de enfermar. La pregunta es si estamos escuchando esas señales o esperando a que se conviertan en algo más difícil de revertir. La mucosa intestinal funciona como el recubrimiento interior de una tubería de agua potable. Cuando ese recubrimiento está íntegro, el agua llega limpia a todos los grifos de la casa. Cuando se deteriora, fragmentos del material se mezclan con el agua y llegan a lugares donde no deberían estar. El sistema de filtración, en este caso el sistema inmune, se activa de manera permanente para neutralizar esos fragmentos. Con el tiempo, esa activación continua genera una inflamación vascular silenciosa que afecta la circulación en las extremidades. Los pies fríos son el grifo más lejano de la tubería dañada, y reparar solo el grifo, sin atender la tubería, es exactamente lo que ocurre cuando tratamos el síntoma sin preguntarnos de dónde viene. Quiero hacer una pausa para hacerte un pedido. Si lo que estás aprendiendo aquí te está siendo útil, dale like ahora. Este canal es mío, pero también es tuyo. Es información gratuita que la industria no quiere que tengas, y cada like ayuda a que llegue a más personas que la necesitan y que quizás nunca van a encontrarla en una consulta médica. Cuando un paciente llega a mi consultorio con pies fríos crónicos y el perfil intestinal que hemos descrito, digestión lenta, heces alteradas, fatiga postprandial, años de síntomas sin diagnóstico claro, lo primero que hago no es pedirle más estudios. Ya tiene suficientes estudios normales. Lo que le pido es algo distinto, que modifique 3 cosas concretas durante 21 días y que registre 2 indicadores simples cada mañana. El primero, la temperatura subjetiva de sus pies al despertar, antes de levantarse de la cama. El segundo, la calidad de su evacuación matutina. Sin aplicaciones, sin equipos, sin gastos. Solo observación consciente del propio cuerpo. En la mayoría de los casos, entre el día 10 y el día 14, el paciente reporta espontáneamente, sin que yo se lo pregunte, que sus pies ya no están tan fríos al levantarse. No porque haya mejorado la circulación en abstracto, sino porque la carga inflamatoria intestinal se redujo lo suficiente para que el sistema nervioso autónomo dejara de mantener la vasoconstricción periférica como respuesta de defensa permanente. El intestino siempre responde cuando se le da lo que necesita. Lo primero que le pido a ese paciente es que retire durante 21 días 4 cosas de su alimentación habitual. Los aceites vegetales refinados de girasol, maíz y soja, presentes en casi todos los productos envasados, porque su contenido en ácido linoleico oxidado
tiene un efecto proinflamatorio documentado sobre la mucosa intestinal y los capilares periféricos. El pan blanco industrial, porque su fermentación rápida en el intestino favorece el crecimiento de bacterias que desplazan a las productoras de butirato. Los lácteos pasteurizados en exceso, especialmente leche de caja y quesos procesados, que en muchos adultos mayores de 55 años generan una respuesta inflamatoria de baja intensidad que pasa completamente inadvertida. Y las bebidas con edulcorantes artificiales, especialmente sucralosa y sacarina, porque estudios multicéntricos realizados en centros serios de Estados Unidos, Europa y Japón han documentado su capacidad para alterar la composición de la microbiota en pocas semanas, incluso en dosis consideradas seguras por la industria alimentaria. Mucho cuidado con los productos etiquetados como sin azúcar o light. Ese rótulo no significa que sean inofensivos para el intestino. Ya te adelanto algo sobre lo que hay que incorporar, porque aquí es donde muchos pacientes se sorprenden. No son ingredientes costosos ni difíciles de conseguir. El primero es una porción diaria de legumbres cocidas y enfriadas: lentejas, frijoles, garbanzos, habas, consumidas en el almuerzo. El enfriamiento después de la cocción es un paso que casi nadie conoce, pero que cambia la estructura del almidón. Lo convierte en almidón resistente, que llega intacto al colon y se convierte en el sustrato directo que las bacterias necesitan para producir butirato. Una porción equivale a media taza en cocido, no más. El segundo es una cucharada sopera de aceite de oliva extra virgen en crudo, añadida sobre la comida principal después de cocinar. Nunca durante. El calor destruye los polifenoles del aceite, es decir, los compuestos antiinflamatorios que protegen la mucosa intestinal. Así que el orden importa. El tercero es incorporar 2 porciones de verduras de hoja verde cocidas al vapor, espinacas, acelgas, berros, en cualquier momento del día, preferiblemente en la comida principal o en la cena. Sin salsas, sin aceites refinados por encima. Hay personas para quienes este protocolo requiere una consideración adicional antes de comenzar, y es importante decirlo con claridad. Quienes padecen enfermedad inflamatoria intestinal activa, como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn en fase aguda, no deben aumentar la ingesta de fibra fermentable sin indicación médica directa, porque en esos casos la mucosa ya está comprometida, y el aumento brusco de fibra puede intensificar la inflamación en lugar de reducirla. Del mismo modo, personas con insuficiencia renal crónica deben consultar con su médico antes de modificar el consumo de legumbres, por su contenido en potasio y fósforo. Y quienes estén en tratamiento con anticoagulantes orales deben tener precaución con el aumento de verduras de hoja verde, dado su contenido en vitamina K. Para todos los demás, adultos mayores de 50 años sin estas condiciones activas, el protocolo es seguro, accesible y aplicable desde esta misma semana. Mark Hyman, uno de los referentes más sólidos de la medicina funcional moderna, señala con consistencia algo que la medicina convencional tarda en incorporar a su práctica diaria. Los síntomas periféricos: fatiga, frío en extremidades, niebla mental, insomnio que no responde al descanso, raramente tienen su origen donde se manifiestan. Casi siempre son la expresión visible de un desequilibrio metabólico o intestinal que lleva meses operando en silencio. Tratar el síntoma sin atender la causa raíz es, en sus propias palabras, desconectar la alarma de humo en lugar de apagar el fuego. No es moda, es fisiología. Y la fisiología no cambia según lo que la industria decida poner en los estantes del supermercado. El sistema nervioso autónomo funciona como un termostato inteligente que distribuye el calor corporal según las señales que recibe en cada momento. Cuando el intestino envía señales de inflamación continua, ese termostato interpreta que el cuerpo está bajo amenaza y redistribuye los recursos de forma defensiva. Más calor hacia los órganos centrales, menos hacia las extremidades. Los pies son los últimos en recibir. Reducir la carga inflamatoria intestinal es, en términos prácticos, reprogramar ese termostato. No desde afuera, con cremas ni suplementos aplicados sobre el síntoma, desde adentro, desde la causa.
Y eso es exactamente lo que este protocolo hace cuando se aplica con constancia durante 21 días. Vamos allá. Retomemos el hilo de todo lo que hemos visto hoy, porque vale la pena tenerlo claro antes de cerrar. Los pies fríos crónicos en adultos mayores de 55 años no son un destino inevitable. No son simplemente la edad, ni la circulación, ni algo con lo que haya que aprender a convivir sin más explicación. Son, con mucha frecuencia, la expresión periférica de una inflamación intestinal silenciosa que lleva meses, a veces años, operando sin diagnóstico. Una cadena fisiológica documentada que empieza en el intestino y termina en las extremidades. Desequilibrio en la microbiota, pérdida de integridad en la mucosa intestinal, paso de fragmentos bacterianos al torrente sanguíneo, activación inflamatoria vascular crónica, vasoconstricción periférica. Los pies fríos son el último eslabón de esa cadena. Y cuando se trata solo el último eslabón, sin preguntarse qué lo produce, el problema no se resuelve. El doctor Emerald Meyer, de la Universidad de California en Los Ángeles, lleva décadas documentando algo que la medicina convencional incorpora con lentitud. Las señales que viajan desde el intestino al sistema nervioso central y desde ahí al sistema nervioso autónomo tienen un impacto directo y medible sobre funciones corporales que nadie asociaría a primera vista con el estado intestinal. La temperatura de las extremidades es una de ellas, la calidad del sueño es otra, la claridad mental también. El intestino no es solo un tubo digestivo, es un órgano de comunicación. Y cuando ese órgano está inflamado, el mensaje que envía al resto del cuerpo es de alarma permanente. El cuerpo responde en consecuencia. Lo que hemos visto hoy no requiere un diagnóstico nuevo para empezar a aplicarse. Hay señales observables esta misma semana, en la calidad de las heces, en la digestión, en la energía después de comer, que pueden indicar si el patrón intestinal está presente. Y hay ajustes concretos, con alimentos comunes y accesibles, que pueden reducir la carga inflamatoria intestinal en 21 días. No con promesas de resultados garantizados, con fisiología aplicada, con consistencia, con la misma lógica simple que el abuelo aplicaba sin saberlo cuando comía legumbres todos los días, verduras de temporada y un chorrito de aceite sobre el plato antes de sentarse a la mesa. Lo simple, cuando se hace bien, funciona. La ciencia moderna no ha hecho más que confirmar lo que generaciones anteriores practicaban por intuición y por necesidad. Esto no es normal, pero es común, y lo común no es inevitable. El intestino siempre responde cuando se le da lo que necesita. Ahora usted sabe dónde mirar. Ahora tiene el mecanismo, tiene las señales y tiene el protocolo. Lo que haga con esa información a partir de hoy depende de usted, pero al menos ya nadie podrá decirle que nadie se lo explicó. No tengo ningún vínculo con laboratorios, no recibo dinero de la industria farmacéutica, no hay ningún interés comercial detrás de lo que se comparte en este canal. Mi único objetivo es traerte información de calidad, como si fuera la consulta gratuita que mereces tener y que el sistema muchas veces no te da. Comparte este vídeo con tu familia, no con cualquiera, con tu familia, porque lo que aprendiste hoy puede cambiar la salud de alguien que amas, alguien que quizás lleva años con medias térmicas, con estudios normales y sin una explicación real. Dales esa explicación. Es lo más valioso que puedes hacer con lo que aprendiste aquí. Que Dios los bendiga a todos.